En un tutorial anterior ya les estuve hablando de esta librería Darts, que es digamos una alternativa muy interesante cuando queremos procesar series de tiempo y no solo procesarlas, sino también por ejemplo realizar pronósticos sobre series de tiempo. Y en ese tutorial les di una introducción general a esta librería. Entonces el objetivo de este tutorial, de este video, es enfocarnos en un aspecto muy interesante también de esta librería, que es la generación ya de pronósticos sobre series de tiempo, pero usando modelos basados en redes neuronales. Entonces lo que ocurre es que esta librería Darts contiene diferentes tipos de modelos de redes neuronales que nos permiten realizar de manera muy sencilla pronósticos sobre series de tiempo. Y acá digamos que resalto ese elemento de que es muy sencillo implementar y entrenar diferentes modelos para luego generar pronósticos sobre series de tiempo. Entonces lo que vamos a ver en este video es la lógica básica de cómo se implementa un modelo basado en redes neuronales para generar pronósticos sobre series de tiempo y cómo luego con ese modelo entrenado podemos generar pronósticos partiendo de esa serie de tiempo original. Entonces ese es el objetivo de este tutorial. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido que vengo realizando acá en el canal, los invito desde ya a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces, antes de comenzar con este tutorial, les recuerdo que en un video anterior les traje un tutorial introductorio a esta librería. Les sugiero darle una mirada a ese tutorial para que vean, digamos, las características principales de Darts. Les dejo por acá enlazado ese tutorial. Y lo que vamos a ver en este tutorial, como les decía hace un momento, pues es ya una parte específica que es enfocarnos en realizar pronósticos sobre series de tiempo. Darts contiene diferentes tipos de modelos, pero acá lo que me interesa es que nos enfoquemos en redes neuronales, los diferentes tipos de modelos basados en redes neuronales que nos ofrece Darts para hacer predicciones sobre esa serie de tiempo. Recuerden que el código fuente y el set de datos del cual les voy a hablar acá en el video los van a encontrar acá en la descripción enlazados. Vamos a ver entonces qué contiene este tutorial. Primero vamos a hacer un repaso de cómo es que se realiza el pronóstico sobre series de tiempo de manera general y luego en Darts veremos también la idea general de cómo ese pronóstico se puede realizar usando esta librería. Luego vamos a hablar del set de datos, vamos a preparar el set de datos ya usando herramientas propias de Darts. Luego les voy a explicar la idea básica de cómo se entrena, valida y se generan pronósticos con diferentes tipos de modelos en Darts y ya luego veremos cómo usar esa lógica básica para generar diferentes pronósticos usando diferentes modelos que están disponibles en la librería Darts, todos ellos basados precisamente en redes neuronales. Y al final entonces veremos unas conclusiones de todo lo que aprendamos en este tutorial. Entonces voy a comenzarles hablando de esta estructura general de cómo se lleva a cabo el pronóstico univariado y unimultistep. De este tipo de pronósticos sobre series de tiempo o los diferentes tipos de pronósticos sobre series de tiempo que se pueden realizar. Tengo un video en donde les explico todo esto en detalle, se los dejo por acá enlazado, pero la idea básica es la siguiente. En este tutorial nos vamos a enfocar en series de tiempo que contienen una sola variable, es decir, que al modelo ingresa una sola variable, una sola serie de tiempo, y por eso hablamos de predicciones univariadas. También tenemos otro tipo de predicciones que son predicciones multivariadas, es decir, ingresan múltiples series de tiempo al modelo. Eso también se puede realizar con Darts, pero no lo vamos a ver en este tutorial. Si quieren que más adelante en un próximo tutorial veamos cómo usar Darts para generar predicciones a partir de series multivariadas, pues me pueden dejar abajo el comentario. Entonces vamos a partir del hecho de que tenemos una única serie de tiempo y simplemente lo que queremos es predecir sus valores a futuro usando cualquier tipo de modelo que contenga Darts. Entonces, la lógica básica es que tenemos una serie de tiempo. Si implementáramos esto, por ejemplo, usando librerías como TensorFlow o Keras o PyTorch, pues lo primero que tendríamos que hacer sería tomar la serie de tiempo, partirla en sets de entrenamiento, validación y prueba, por ejemplo, 80% para entrenamiento, 10 para validación y 10 para prueba.
Luego tendremos que escalar esos datos porque la serie de tiempo generalmente tiene rangos de valores relativamente grandes. Todo esto depende de la serie de tiempo que estemos utilizando, pero generalmente esto es lo que ocurre. Y cuando llevamos una serie de tiempo a un modelo de deep learning, una red neuronal, generalmente la serie de tiempo tiene que estar en una escala, por ejemplo, de -1 a 1 o de 0 a 1, entonces tenemos que escalarla y luego tenemos que crear algo que se conoce como un set de datos supervisado. Quiere decir que yo no le presento, por ejemplo, la totalidad del set de entrenamiento. Digamos, si tenemos 100.000 datos de entrenamiento, 100.000 instantes de tiempo de entrenamiento, pues no le presentamos eso de golpe al modelo, sino que lo partimos en pequeños segmentos. Entonces lo que hacemos es entrenar un modelo que acepte una cierta cantidad de instantes de tiempo de entrada y que aprenda a predecir una cierta cantidad de instantes de tiempo a futuro. Eso es lo que yo llamo acá los input length y los output length. Entonces, por ejemplo, en un problema hipotético, si tenemos series de tiempo por horas y queremos generar predicción para las próximas 24 horas, para el próximo día, podemos entrenar el modelo, por ejemplo, con los datos de la última semana, es decir, 24 horas por 7 días, ese sería el input length, y generamos predicciones de 24 datos a futuro, es decir, 24 horas, es decir, un día que queremos predecir. Entonces, todo depende de cómo sea nuestra serie de tiempo y de cómo establezcamos esa combinación, pero básicamente eso lo que implica es que partimos el set de entrenamiento en pequeños bloques de tamaño input length, número de instantes de tiempo de entrada, y output length, número de instantes de tiempo a futuro a predecir. Y todo eso se toma del set de entrenamiento y con eso el modelo entonces aprende a generar predicciones basado en esa longitud de entrada y en esa ventana de salida. Entonces eso es lo que se conoce como un dataset supervisado. Y luego entonces vendría el proceso de alimentar el modelo con esos datos de entrenamiento y validación, y ya con el modelo entrenado entonces generar predicciones. Esa es la lógica básica de la predicción que queremos realizar, pero entonces acá es donde entra Darts. Y lo que nos permite hacer Darts es que digamos que buena parte de esa implementación que por ejemplo haríamos en librerías como PyTorch o Keras o TensorFlow, pues requiere varias líneas de código. Lo que nos facilita hacer Darts es que reduce esa cantidad de código necesaria porque ya tiene varias funciones implementadas que facilitan ese proceso. Entonces, por ejemplo, si tenemos la serie de tiempo univariada, podemos usar Darts para hacer la partición del set de datos en entrenamiento, validación y prueba. Eso lo veremos de hecho en un momento. Si queremos escalar los datos, también Darts tiene, digamos, funciones para hacer ese escalamiento. Y, digamos, una de las partes más engorrosas es cuando queremos crear el dataset supervisado. En Darts fácilmente le podemos definir simplemente el tamaño de los datos de entrada o de la ventana de entrada, el tamaño de la ventana de salida, y ya automáticamente Darts nos hace la partición del set de entrenamiento para convertirlo en un dataset supervisado. Entonces facilita mucho, sobre todo la parte de implementación, reduce la cantidad de código necesaria. Y todo esto se puede combinar también con la creación del modelo en Darts, y además de eso podemos tener varios tipos de modelos, como vamos a ver en un momento. Entonces todo esto se facilita usando Darts, y cuando ya tenemos implementado el modelo y entrenado, podemos generar predicciones de manera muy sencilla también usando la librería. Entonces fíjense que todas estas fases de implementación del modelo se pueden implementar de manera más sencilla usando precisamente esta librería. Entonces vamos a ver esto a manera de ejemplo ya en un momento cómo usarlo. Hablemos entonces del set de datos que vamos a usar acá. Vamos a usar un set de datos que contiene un registro histórico de niveles de generación de energía eléctrica en un cierto país de la Unión Europea para este periodo entre enero de 2019 y marzo de 2025. Antes de leer el set de datos, que de hecho lo tengo acá en este archivo energía.csv, que ustedes van a poder descargar en el enlace que les dejo acá en la descripción, entonces comencemos instalando la librería Darts con pip install Darts. Estoy acá en Google Colab, les sugiero usar Google Colab y activar acá la opción de la GPU. Yo ya la tengo activa porque vamos a usar diferentes modelos que son relativamente grandes, entonces para agilizar el proceso de entrenamiento. Entonces acá ya tenemos instalada la librería. Lo primero que voy a hacer es leer la serie de tiempo. Realmente es una tabla, es un data frame. Realmente es una tabla, esto que está en energía.csv es una tabla, pero lo voy a leer como una serie de tiempo, es decir, esa tabla va a tener dos columnas, una columna se llama fecha y hora y la otra columna como tal tiene los datos. Fecha y hora lo que nos indica es en qué instantes de tiempo fue tomado cada uno de los datos de generación de energía, y lo que voy a hacer es esa fecha y hora la voy a fijar como índice del data frame. Entonces por eso le digo acá parse dates, fecha y hora,
para que me lea esa columna de fecha y hora del dataset original, la lea en el formato adecuado, date time de pandas, y luego me fije esa columna, fecha y hora, como índice del data frame. Entonces leemos esto y acá tenemos precisamente la serie de tiempo. Entonces el primer registro lo tenemos el 1 de enero de 2019 a las 0 horas y el último registro lo tenemos el 19 de marzo de 2025 a las 23 horas. Y si observamos registros consecutivos, están tomados cada hora. Entonces cada hora tenemos un registro y este número lo que nos indica es la cantidad de megavatios que se han generado asociados a energía hidroeléctrica en un país determinado de la Unión Europea. Entonces ya tenemos nuestra serie de tiempo, en total tenemos 54.480 marcas de tiempo o instantes de tiempo o registros o observaciones y ya tenemos acá nuestra serie de tiempo. Pero entonces, como vamos a implementar todo en Darts, como les expliqué en ese tutorial introductorio a Darts, cuando tenemos una serie de tiempo, por ejemplo en pandas, el primer paso es convertir esa serie de tiempo al formato de Darts. Eso lo podemos hacer primero importando time series de Darts y luego entonces tomamos esa función time series y le decimos from data frame, es decir, quiero crear una serie de tiempo de Darts a partir de un data frame de pandas. Le presento el data frame, le digo no tiene columna de tiempo. ¿Por qué? Porque la columna de tiempo realmente es el índice, entonces por eso coloco acá known. ¿Y dónde están los valores o las observaciones? En la columna hidro, que es esto que tenemos acá. Y ya con eso creamos la serie de tiempo de Darts. Y recordemos que, como les expliqué en ese tutorial introductorio, pues ya Darts me permite fácilmente manipular la serie de tiempo, ver algunas características de la serie de tiempo. Entonces, hagamos una exploración muy sencilla de esa serie. Miremos la frecuencia, ya habíamos visto acá que cada dato se toma cada hora precisamente, entonces con frecuencia deberíamos verificar que los datos están tomados cada hora. La duración total, es decir, desde el instante de tiempo inicial, las 0 horas del 1 de enero de 2019, hasta las 23 horas del 19 de marzo de 2025, cuánto tiempo ha transcurrido, eso me lo indica duration, para tener una idea general de la serie. Entonces acá me dice que la serie tiene una frecuencia de horas, cada hora estamos tomando un dato, y en total dura 2.269 días y 23 horas. Entonces ya tenemos unas características generales de la serie. Es muy fácil usando el método GAPS ver si la serie de tiempo contiene datos faltantes. Me entrega una tabla que está vacía, entonces no tenemos datos faltantes. Digamos que realmente en esta serie de tiempo no tenemos que hacer ningún preprocesamiento. Es una serie, digamos, entre comillas, ideal, porque lo que me interesa es enfocarnos en los modelos de Darts basados en redes neuronales. Entonces por eso estoy usando una serie de tiempo acá ideal. Y acá simplemente pues puedo graficar la serie. Entonces importo Matplotlib, creo una gráfica vacía con un tamaño determinado y en estos ejes, entonces le digo, me voy a la serie y le digo plot y le digo que la dibuje en estos ejes. Y ya tenemos acá entonces en el periodo de 2019 hasta marzo de 2025 estos niveles de generación de energía eléctrica. Los rangos están entre más o menos un poco menos de 500 megavatios hasta casi 4500 megavatios. Importante tener en cuenta esos rangos de valores, por lo que les decía hace un momento que esos datos tendremos que escalarlos. Entonces ya tenemos nuestra serie de tiempo, es decir, ya tenemos acá, voy a limpiar esta parte de la celda, ya tenemos acá este primer elemento. Ya me voy a enfocar en todas las fases de procesamiento que vienen de acá en adelante. Entonces ya tenemos la serie de tiempo univariada, vamos a hacer la partición en entrenamiento, validación y prueba y vamos a ver cómo escalar los datos usando herramientas de Darts. Entonces volvamos acá y aquí, ¿cuál es la lógica? Entonces voy a crear un modelo de manera un poco arbitraria, teniendo en cuenta que tenemos datos cada hora. Lo que voy a crear es diferentes tipos de modelos que sean capaces de predecir 24 horas a futuro. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica que voy a usar para partir los datos en entrenamiento, validación y prueba? Si tengo acá el dataset total, entonces lo que voy a hacer es tomar esta última porción, las últimas 24 horas de todos los datos que tenemos, las últimas 24 horas las voy a tomar y las voy a dejar como set de prueba, es decir, es el set que voy a usar para ver qué tan buenas son las predicciones que genera el modelo. Ese será el set de prueba, las últimas 24 horas. Y todo lo que está antes de esas últimas 24 horas, es decir, la mayor parte de la serie de tiempo, lo voy a usar para entrenamiento y validación. Entonces voy a tomar el 90% de esa
porción grande de la serie de tiempo para entrenamiento y el otro 10% para validación y las últimas 24 horas para prueba. Entonces eso lo voy a generar acá. Entonces digo, n es el número total de datos que tiene la serie. Yo lo voy a llamar desde acá, desde este momento lo voy a llamar timestamps, porque coincide mucho, digamos, con cuando ustedes revisen, por ejemplo, la documentación de la librería Darts, van a encontrar que siempre se refieren a los timestamps, es cada instante de tiempo, cada dato en cada instante de tiempo, entonces por eso voy a usar la terminología acá en inglés. Entonces son todas las marcas de tiempo o el número total de datos de la serie. Este nfut de futuro es el número de horas a futuro que quiero predecir 24 horas. Y entonces voy a tomar entrenamiento y validación, todos los datos exceptuando las últimas 24 horas. Simplemente acá con indexación le digo serie, menos nfut, lo que le estoy diciendo es tome desde el dato inicial hasta el final, pero devuélvase 24 horas, por eso le digo menos nfut, y con eso tengo todos los datos exceptuando las últimas 24 horas. Esto sería entrenamiento y validación combinado. Y entonces, ¿cómo lo parto en entrenamiento y validación para que me quede el 90% de esos datos de entrenamiento y 10% de validación? Acá uso entonces trainVal y uso esta función splitBefore de Darts y acá le digo 0.9. Entonces cuando le digo 0.9 me va a arrojar una serie de tiempo de entrenamiento con el 90% de los datos y una serie de validación con el 10% restante de los datos. ¿Y cuál será la serie de prueba? Entonces la serie de prueba es la serie original, pero únicamente tomando las últimas 24 horas, es decir, de menos 24 hasta el final. Y eso lo indexo de esta manera, menos nfut, 2 puntos. Y ya tenemos nuestras series de tiempo. Acá simplemente voy a verificar los tamaños con .shape, verifico los tamaños, entonces tengo de todos los registros 40.009 datos, es decir, el 90% son de entrenamiento, 5.447 de validación y los últimos 24 son de prueba. Entonces ya voy a, digámoslo así, a ocultar, voy a olvidarme por un momento de la serie de prueba. Por ahora voy a usar entrenamiento y validación. La serie de prueba solo la voy a usar al final, cuando haya construido cada modelo, para comparar esa serie de prueba, los datos reales de las últimas 24 horas, con las predicciones a 24 horas que me haga el modelo. Entonces por eso la voy a olvidar de momento, esa serie de prueba. Y acá ya tendríamos entonces lista esta parte, la partición. Ahora vamos a hacer el escalamiento. Entonces el escalamiento ¿en qué consiste? En que como los rangos están entre más o menos 500 y 4500, debo llevarlos a un rango de valores mucho más pequeño para poder alimentar las diferentes redes neuronales con estos datos. Entonces lo que vamos a hacer es acá, voy a importar de scikit-learn min-max scaler. De min-max scaler les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero esto básicamente lo que me permite es escalar los datos en el rango de 0 a 1, de menos 1 a 1 o en el rango arbitrario que yo decida. Y este Darts Data Processing Transformers, de ahí voy a importar scaler para combinarlo con min-max scaler. Entonces veamos cómo usar estas dos herramientas combinadas. Entonces primero voy a crear una instancia de min-max scaler de scikit-learn y del scaler de Darts. Entonces acá al scaler, el que va a hacer como tal el escalamiento de los valores, simplemente le digo min-max scaler y acá en feature range le digo de menos 1 a 1, es decir, quiero escalar los datos de menos 1 a 1. Y luego lo que hago acá es crear el transformador de Darts. Entonces llamo scaler, esta función, y le presento como argumento el escalador de min-max scaler. Entonces esto es para simplemente cuando yo use este transformer sobre los datos, que les haga la transformación definida por este scaler. Esa es la idea básica. Y entonces acá escalamos. El set de entrenamiento acá es importantísimo. En teoría, digamos, lo único que conocemos es el set de entrenamiento. Es el 90% de esa porción más grande de los datos. Entonces, cuando hacemos el escalamiento entre menos 1 y 1, pues básicamente lo que hace este min-max scaler es buscar el máximo del set de entrenamiento, buscar el mínimo, y con base en eso mapea todos los valores al rango de menos 1 a 1. Cuando yo quiero ahora escalar, por ejemplo, los datos de validación, ese 10% de la porción más grande, yo no calculo el mínimo y el máximo del set de validación, sino que tengo que usar el mínimo y el máximo del set de entrenamiento que se calcularon anteriormente. ¿Por qué se hace esto? Porque realmente en teoría lo que yo conozco es el set de entrenamiento con el cual entreno el modelo. El set de validación es para verificar que el entrenamiento va por buen camino, pero los datos entre comillas conocidos son realmente los de entrenamiento. Entonces,
¿Cómo escalo el set de entrenamiento y me quedo con esos máximos y mínimos del set de entrenamiento para luego escalar el de validación? Pues uso este método, fit transform. Entonces tomo este transformer que creé anteriormente, le digo fit transform, le presento el set de entrenamiento y esto me va a arrojar el set de entrenamiento escalado entre -1 y 1, pero entonces en este transformer ya van a quedar almacenados los valores máximo y mínimo de ese set de entrenamiento original que voy a usar ahora para escalar el set de validación. Y como quiero escalarlo con base en esos valores de referencia del set de entrenamiento, ya no le digo fit transform, sino que le digo simplemente transform, y ya con eso tengo el set de validación escalado. Y verifiquemos acá simplemente, voy a imprimir los rangos de valores originales de entrenamiento y validación. Entonces train all values, min, me arroja el mínimo del set de entrenamiento original, y max me arroja el máximo del set de entrenamiento original. Algo similar para validación, y acá debajo hago algo similar pero para los datasets escalados. Entonces el set de entrenamiento original estaba en 375 y 4434, el de validación pues está en un rango diferente, 261 a 2603, y cuando los escalo el de entrenamiento me queda exactamente entre -1 y 1, y el de validación pues no me va a quedar entre -1 y 1, porque no tiene los mismos mínimos y máximos del set de entrenamiento original, pero esto no es ningún problema, digamos que esa es la forma correcta de hacer el escalamiento. Entonces ya tenemos los datos escalados, es decir, ya implementamos esta parte, y ahora entonces vamos a construir el modelo y a crear el dataset supervisado. Todo esto se puede hacer en una sola función de Darts. Entonces entendamos primero cómo es esa lógica de lo que vamos a implementar ahora, cómo se realiza el entrenamiento, validación y generación de pronósticos. Entonces acá tenemos lo siguiente, ya en el paso anterior creamos los datasets de entrenamiento y validación escalados, pero entonces ahora tendríamos que hacer la creación de los datasets supervisados, es decir, el set de entrenamiento y el de validación, por ejemplo, dividirlos en bloques de 50 horas de entrada y 24 horas de salida, por ejemplo, y luego eso usarlo para alimentar el modelo y entrenar además de eso el modelo. Todo eso se hace en un solo bloque de código usando Darts. Esa es la gran ventaja de Darts. Entonces se va a reducir, digamos, significativamente la cantidad de código que tenemos que implementar. Entonces, cuando estemos creando el modelo, ya vamos a ver esto con un ejemplo de código o con varios ejemplos de código para los diferentes modelos. Cuando estemos creando el modelo, dentro de los parámetros de esa función donde creamos el modelo, definimos un parámetro que se llama el input chunk length, que es el número de time steps de entrada. Entonces, si me devuelvo acá al dataset supervisado con input chunk length, lo que digo es con cuántos instantes de tiempo de registro histórico voy a alimentar el modelo. Entonces, ese es el input chunk length. Con el output chunk length en Darts defino cuántos instantes de tiempo quiero que el modelo aprenda a predecir a futuro. Esos dos parámetros son básicos, independientemente del modelo que estemos usando, son los dos parámetros que tenemos que introducir, y luego pues cada modelo va a tener sus hiperparámetros propios. Entonces, por ejemplo, si tenemos redes LSTM, tendremos por ejemplo el hidden state, el número de neuronas en la capa oculta. Si tenemos un modelo transformer, entonces tendremos otros parámetros. Si tenemos un modelo basado en redes convolucionales, tenemos otros hiperparámetros. Entonces cada modelo tiene sus propios hiperparámetros porque internamente está construido de una manera diferente. Entonces, además del input chunk length, le agregamos el output chunk length y definimos para el modelo que hayamos escogido los hiperparámetros propios. Eso ya lo vamos a ver a manera de ejemplo en un momento. Y ya después de eso, habiendo creado el modelo, pues esto en últimas nos crea no solo el modelo, sino que va a partir el set de datos con ese tamaño de entrada y tamaño de salida que definamos, y todo en muy pocas líneas de código, como les decía hace un momento. Y después de eso, pues simplemente usamos el método fit para entrenar el modelo, y ya con muy pocas líneas de código ya tendremos el modelo entrenado. Entonces vamos a ver esto realmente cómo es de sencillo de implementar acá en Darts. Y cuando tengamos el modelo entrenado, entonces ¿cómo hacemos las predicciones? Usamos el método predict. Pero por ejemplo, si han usado TensorFlow y Keras o si han usado PyTorch, si queremos generar múltiples predicciones a futuro, pues tenemos que implementar el código, digamos, a mano para generar múltiples predicciones. Es decir, si el modelo, por ejemplo, aprendió a predecir solo un instante de tiempo futuro y yo quiero ya usar ese modelo entrenado para predecir 12 instantes de tiempo a futuro, pues yo tengo que generar una primera predicción
tomar esa predicción y realimentarla a la entrada, generar una segunda predicción y así sucesivamente hasta completar las 12 predicciones, hacer, digamos, lo que se conoce como una predicción autorregresiva, y eso tengo que codificarlo a mano. Esto con el método predict no tengo que codificarlo a mano, yo simplemente defino n, el número de instantes de tiempo que quiero predecir a futuro, y ya con eso el modelo genera las predicciones que yo le estoy pidiendo, y eso es independiente del output chunk length que hayamos definido. Es decir, si yo tengo un modelo cuyo output chunk length es 1, es decir, aprendió a predecir en el entrenamiento, aprendió a predecir un dato a futuro, pero yo le digo que quiero predecir 12 instantes de tiempo a futuro, pues internamente Darts ajusta los elementos de predict para generarme 12 predicciones a futuro y no solo una. O si por ejemplo el modelo tiene un output chunk length de 6, aprende a predecir 6 valores a futuro y yo quiero predecir n igual a 12, pues simplemente internamente predict ajusta esto para que se generen 2 iteraciones. En la primera me genera las 6 primeras predicciones y en la segunda me genera las otras 6 para completar las 12 predicciones que le estoy especificando acá con n, y todo eso es transparente para nosotros, es decir, nosotros solo debemos definir el n y él ya ajusta todos los parámetros internos para generar ese número de predicciones a futuro. Entonces esto facilita mucho el proceso de implementación. Entonces la idea es ver todo esto, que básicamente son todos estos bloques que tenemos acá, estos 3 bloques, ya con diferentes ejemplos de código para diferentes modelos. Entonces, volviendo a nuestra serie de tiempo, donde recordemos que lo que queremos es predecir a futuro las últimas 24 horas de nuestra serie de tiempo. Entonces, tomamos nuestra serie de tiempo, las últimas 24 horas las tenemos como set de prueba, están ocultas hasta el momento. Y entonces lo que vamos a hacer es entrenar el modelo con el set de entrenamiento. Cuando esté entrenado y vayamos a generar predicciones, tomamos ese 10% del set de validación, se lo presentamos al modelo y con eso el modelo nos genera o nos predice las últimas 24 horas, las siguientes 24 horas contiguas al set de validación, que son las 24 horas que deberían coincidir con el set de prueba. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora con diferentes modelos. Entonces comencemos con el tipo de modelo más sencillo, que es este RNN model o modelo de red neuronal recurrente. De las redes neuronales recurrentes les hablo por acá en un video que les dejo enlazado, pero básicamente es, digamos, por excelencia el tipo de modelo más usado para generar predicciones sobre series de tiempo. Y de hecho estas redes recurrentes tienen variantes, que son las redes recurrentes básicas, las redes LSTM, de las cuales también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, y estas que son las Gated Recurring Units, que son similares a las LSTM. Entonces tiene estas 3 implementaciones, pero acá hay un elemento importante, y es que yo les había dicho, bueno, yo puedo definir, cuando cree el modelo le puedo decir cuál es el input chunk length, es decir, cuántos instantes de tiempo de entrada acepta el modelo, y cuál es el output chunk length, cuántos instantes de tiempo quiero predecir a futuro. Pero en esta función básica tiene, digamos, una limitación, y es que los modelos solo aprenden a predecir un dato a futuro. Es decir, yo no puedo modificar ese output chunk length para definir valores mayores de 1. Esa es la única limitación. Y entonces acá, pues, ¿cómo creamos el modelo? Entonces fíjense que estos 2 bloques los vamos a crear en 2 bloques de código. Entonces, primero, de darts.models, vamos a importar ese bloque, RNN model, y entonces acá voy a crear la instancia del modelo. Y en esa instancia del modelo también defino cómo se va a hacer la partición para crear el dataset supervisado. Entonces, llamo el modelo, acá escojo el tipo de modelo que quiero usar dentro de este bloque. Entonces, red neuronal recurrente, GRU o LSTM, en este caso voy a usar LSTM. Y lo que tengo que definir en este caso es el input chunk length, que son 50. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, yo voy a entrenar el modelo para que aprenda a tomar 50 horas consecutivas y me prediga la hora 51. Entonces acá dejé esto comentado porque en teoría lo que queremos es que se predigan 24 horas a futuro, pero lo que les decía, en este bloque en particular esto no es posible, entonces siempre va a predecir un único dato a futuro, pero es solo este bloque. Cuando veamos ahora los otros tipos de redes neuronales, pues veremos que ya se pueden predecir muchos más instantes de tiempo a futuro. Entonces acá no uso este parámetro y este es el único que voy a usar en este tipo de modelo, que es el training length, que es el tamaño total de un dato de entrenamiento. Entonces un dato de entrenamiento tiene los datos de entrada, el número de instantes de tiempo de entrada y el número de instantes de tiempo de salida. Entonces acá yo lo especifico como 74. ¿Por qué?
porque voy a tener 50 datos de entrada y quisiera obtener 24 predicciones a futuro, aunque realmente me va a entregar una sola, pues tengo que definir este valor mayor que el input chunk length. Y ya con eso, digamos, esto es lo mínimo que yo debería introducir a esta función para crear el modelo. Bueno, junto con esta palabra clave model, y ya con esto podríamos crear el modelo. Sin embargo, como yo les decía, como hay diferentes tipos de modelos de redes neuronales en Darts, todos los modelos tienen una arquitectura diferente y la idea es que yo puedo controlar precisamente los hiperparámetros de ese modelo. De los hiperparámetros también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero son como esas perillas que dependiendo de los valores que yo ajuste para esas perillas, pues puedo tener un modelo que funciona mejor o que funciona peor, que genera mejores o peores predicciones. Esos son los hiperparámetros. En este caso les voy a mostrar algunos ejemplos de hiperparámetros para este tipo de modelo. Entonces el Hidden Dimension es el número de neuronas en la capa oculta. Para que entiendan todo esto, les sugiero revisar cómo en el video que les dejo enlazado cómo funcionan las redes LSTM. Allá les hablo de ese estado oculto. El Dropout es otro hiperparámetro. El tamaño del lote, el número de datos de entrenamiento que le presento en cada momento del entrenamiento. Acá voy a colocar solo una iteración de entrenamiento. Realmente pues lo ideal sería usar muchas más iteraciones, pero como acá estamos entendiendo es cómo implementar el modelo y cómo entrenarlo, no estamos buscando crear el mejor modelo posible, entonces voy a dejar solo una iteración de entrenamiento. Igual ustedes podrían, ya teniendo este código, jugar un poco con estos valores y es de esperar que entre más iteraciones tengamos, pues el modelo tenga al final un mejor desempeño, pero yo voy a dejar solo una iteración. Recordemos que la idea es usar la GPU, activar la GPU acá en Google Colab. Acá estos Optimizer Quarks básicamente me permite controlar parámetros del optimizador, del algoritmo que se usa para entrenar el modelo, y acá solo voy a definir, por ejemplo, la tasa de aprendizaje, learning rate, pongo ese valor de la tasa de aprendizaje y acá le doy un nombre al modelo, un alias, digamos. Y ya con todo esto estamos haciendo entonces dos cosas. Estamos creando el modelo, definiendo qué arquitectura tiene, y con este input chunk length ya estamos definiendo o creando el dataset supervisado. ¿Y cómo lo entrenamos? Con estas líneas de código. Entonces le decimos modelo LSTM, que fue la instancia que creé acá, fit para entrenar, le presento el set de entrenamiento escalado. Recordemos que el modelo aprende con los datos escalados. Es decir, que cuando genere predicciones va a generar predicciones escaladas. ¿Con qué datos lo voy a validar? Con el set de validación escalado, y acá verbose true para que me imprima en pantalla el proceso de entrenamiento. Ejecutamos esto y en un momento vamos a ver que comienza el entrenamiento, me imprime al comienzo información general del modelo y después de eso pues va a comenzar a hacer el entrenamiento. Entonces acá tenemos ya el modelo, tiene en total 265.000 parámetros. Estos modelos de redes recurrentes son relativamente grandes. Obviamente esto depende de cómo hayamos definido, por ejemplo, este hiperparámetro. Pero entonces acá tenemos nuestro modelo, acá está corriendo las iteraciones, acá me va mostrando la pérdida de entrenamiento, en este caso, y la pérdida de validación me la muestra en un instante. Como es una sola iteración, pues esta barra de progreso va a aparecer una sola vez y ya tendremos el modelo entrenado. Lo que yo les sugiero es, cuando tengan el código, pues usen más iteraciones de entrenamiento. Acá ya tenemos el modelo entrenado. Tenemos una pérdida de entrenamiento de 0.004 y una de validación de 0.002. Están más o menos cerca. La idea es que la pérdida de validación sea cercana a la de entrenamiento para que no haya sobreajuste. Y en este punto ya tenemos el modelo entrenado. Entonces fíjense que en muy pocas líneas de código he creado el modelo con unos ciertos hiperparámetros. He creado el dataset supervisado. He entrenado el modelo y ya puedo generar predicciones. Antes de generar predicciones verifiquemos dos cosas. El output chunk length que les mencionaba hace un momento, que es un dato que predice a futuro, y el nombre del modelo, que fue el que yo definí acá, simplemente para verificar esos dos elementos. Entonces ejecutamos esto, está prediciendo un dato a futuro y el nombre que le di hace un momento. Este nombre lo voy a usar para generar los gráficos de desempeño ahora que hagamos las predicciones. Entonces vamos a generar las predicciones, voy a evaluar el modelo con dos métricas de desempeño. De las métricas de desempeño también les hablo en un video que tengo por acá, les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que vamos a tener las últimas 24 horas como datos de prueba y el modelo me va a predecir 24 datos a futuro. Entonces lo que quiero es comparar esas predicciones que tanto se parecen
a los datos de prueba de referencia, a los valores reales. Y eso lo puedo medir con estas métricas de desempeño. Entonces, una es el RMSE, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, y la otra es el MAPE, el error porcentual absoluto medio. El RMSE me da la misma escala de la variable original, y el MAPE me da como un porcentaje. La idea es que estos sean lo más pequeños posible. Si el modelo es perfecto, estos valores deberían ser exactamente iguales a 0, pero obviamente, primero, el modelo tiene solo una iteración de entrenamiento, y segundo, no hay un modelo que sea perfecto. Entonces, en mayor o menor grado estos errores pues se van a alejar de 0. Pero entonces vamos a evaluar el modelo con estos dos valores. Y acá voy a crear una función que voy a llamar generar pronósticos, porque como vamos a entrenar diferentes tipos de modelos, pues la idea es aprovechar esta función una y otra vez. ¿Qué es lo que va a cambiar? El modelo que hayamos entrenado. Entonces acá presento el modelo entrenado, el n, que es el número de instantes de tiempo a futuro que quiero predecir, que va a ser 24 horas en nuestro caso. La serie de entrada, que en todos los casos va a ser el dataset de validación. Entonces le presento al modelo entrenado el set de validación y con esos datos él predice las últimas 24 horas. La serie de prueba, que es la serie de referencia, y el transformer. ¿Por qué? El transformer, recordemos que es el que hace el escalamiento. Los datos con los que entrenamos el modelo están escalados de -1 a 1. El modelo aprende a generar predicciones en el rango de -1 a 1, pero los valores que queremos predecir realmente están en estos rangos de megavatios. Entonces tenemos que hacer una transformación inversa. Y por eso la idea es usar ese transformer para hacer la transformación inversa de las predicciones. Entonces veamos esto paso a paso. Primero generemos las predicciones escaladas. Entonces tomo el modelo entrenado, le digo predict, y en el parámetro n coloco el número de horas que quiero predecir a futuro. Le presento la serie de entrada, que es la serie de validación, y acá tengo las predicciones escaladas, por eso le puse guión de piso S. Luego hago el escalamiento inverso. Entonces tomo las predicciones escaladas, tomo el transformer y le digo inverse transform, y esto me genera las predicciones en la escala original. Y teniendo las predicciones en la escala original, ya puedo calcular los errores, el RMSE y el MAPE. Entonces le digo cuál es la serie de referencia, la serie de prueba, cuáles son las predicciones, y eso me calcula el RMSE y el MAPE. Y acá simplemente hago un gráfico de la serie original. Entonces creo un gráfico vacío, le digo grafique la serie original, la de prueba. Entonces le digo serie de prueba, plot, le coloco la etiqueta generación real de energía eléctrica. Luego le digo tome las predicciones, genere un gráfico y llámelo pronóstico y colóquele un título. Entonces que el título sea el nombre del modelo. Entonces, por ejemplo, este LSTM 51, lo llamé 51 porque ingresan 50 instantes de tiempo y se predice 1 a futuro. Entonces el nombre del modelo, que me imprima el valor del error RMSE que calculé hace un momento, y el MAPE, que se mide porcentualmente, y me muestra la leyenda para saber cuál de estos gráficos corresponde a la generación real y al pronóstico. Y con esto, entonces, ya habiendo creado la función, la llamo acá, le digo modelo LSTM, quiero predecir 24 horas a futuro, el set de entrada al modelo será el set de validación, el set de referencia es el set de prueba, y este es el transformer que usamos. Ejecutamos esto y tenemos acá la predicción. Entonces, para haber usado una sola iteración, pues es relativamente buena la predicción, es decir, sigue los cambios en la serie de tiempo original. Acá tenemos entonces en negro la serie de tiempo original, las 24 horas, y en azul las predicciones que genera el modelo. Tenemos generación real y pronóstico, y tenemos un RMSE de 196.25. Observemos que acá las series de tiempo están entre 1200 y 1800 para tener una idea de este error, qué tan grande es relativamente grande, y porcentualmente pues es más fácil de interpretar, es de 12% aproximadamente el error promedio, es decir, la diferencia porcentual promedio entre la curva de color negro, la curva real, y la curva de predicciones o de pronósticos, la azul, tenemos ese error porcentual. Y ya fíjense que de manera muy sencilla hemos creado un modelo, lo hemos entrenado y hemos generado las predicciones usando este esquema de Darts. Entonces ahora la idea es replicar todo esto, pero para diferentes tipos de modelos. Entonces vamos a replicar esto, por ejemplo, con este segundo conjunto de modelos. Este se llama Block RNN Model. Es similar al que acabamos de usar, pero tiene una diferencia, y es que en el caso anterior recordemos que el output chunk length era de 1. No podemos fijar un valor diferente de 1. Es decir, solo el modelo al momento de entrenarlo aprende a predecir un dato a la salida. Recordemos que ya cuando usamos predict, en este caso,
A pesar de que el modelo que estábamos usando predice solo un valor a la salida, a futuro, acá definimos un valor de 24. Y recordemos que esto Darts automáticamente lo hace de manera autorregresiva. Va realimentando cada predicción hasta que se completen, por ejemplo, las 24 horas que quiero predecir a futuro. Entonces no es una limitación al momento de generar pronósticos, es simplemente la manera como se entrena el modelo. En este caso anterior, entonces, el modelo al momento del entrenamiento aprende a predecir un solo dato a futuro. Acá con este BlockRNN Model sí podemos implementar modelos de redes recurrentes, pero que ya predigan múltiples valores a futuro. Entonces acá sí puedo usar el Output Chunk Length. Entonces, ¿cómo creo ese modelo? Fíjense que la lógica es la misma del caso anterior. Lo que hago es importar pues esta función BlockRNN Model, pero fíjense que la creación es la misma. Entonces defino qué tipo de modelo quiero usar. Voy a usar una red LSTM y acá sí puedo introducir el Input Chunk Length. Entonces quiero entrenar el modelo para que aprenda a tomar 50 datos de entrada, 50 instantes de tiempo consecutivos a la entrada y que prediga 24 horas a futuro. Acá sí le digo explícitamente el Output Chunk Length es 24. Acá les muestro algunos ejemplos de hiperparámetros. Entonces también usé un Hidden Dimension de 256, un Batch Size de 64. Voy a seguir usando una iteración de entrenamiento, la misma tasa de aprendizaje y acá le cambié el nombre al modelo para que sea LSTM 50 porque ingresan 50 instantes de tiempo y 24 a la salida. Y ya con esto creo el modelo, automáticamente se crea el dataset supervisado y después de esto lo entreno siguiendo la misma lógica del caso anterior. Ejecutemos ese entrenamiento. Acá este modelo tiene 271.000 parámetros. Miremos el anterior, tenía también, como son modelos de redes recurrentes, también tienen un número elevado de hiperparámetros. Son, digamos, de los modelos más grandes. Y lo mismo que en el caso anterior, entonces me muestra la pérdida de entrenamiento, en un momento me muestra la pérdida de validación y ya con eso tendremos entrenado el modelo y en este punto podemos usar la misma función del caso anterior para generar pronósticos usando el mismo código pero cambiando el modelo. Entonces voy a llamar este modelo block que acabo de entrenar y acá tenemos entonces la serie de tiempo original en negro, el pronóstico en azul. Acá me arrojó un mape de 10,64%, que es un poco mejor que el anterior de 12,06, pero tengamos en cuenta que realmente no estamos afinando ningún modelo, simplemente estamos entendiendo cómo generar las predicciones. Entonces es un segundo conjunto de modelos que está acá disponible en Darts y fíjense que la lógica es la misma. Para crear, entrenar el modelo, crear el dataset supervisado, generar predicciones es exactamente la misma. Hay otro tipo de modelo que se llama NBITS, que ya no usa redes recurrentes, sino que usa redes neuronales convencionales, que también se llaman Fully Connected, es decir, que va a tener en general muchos más parámetros. Es un modelo que funciona bastante bien, pero que como usa redes neuronales convencionales, pues es mucho más grande y el proceso de entrenamiento requiere más tiempo. Voy a usar la misma lógica. Fíjense que entonces acá de Darts Models importo NBITS Model, creo la instancia de NBITS Model, lo voy a llamar modelo NB, defino lo mismo, Input Chunk Length, vamos a usar por ejemplo 50 y 24 también, le voy a poner a ese nombre el alias de NBITS, acá hiperparámetros, entonces esto ya hay que entender, digamos, también cómo funciona internamente ese modelo NBITS. Si quieren que lo veamos más adelante en un video, me dejan acá los comentarios y les explico en detalle cómo funciona ese modelo. Entonces numstacks y el número de iteraciones voy a dejarlo en 1 y fíjense que uso prácticamente el mismo código para entrenar el modelo. Ejecutamos esto, fíjense que ya tiene muchísimos más parámetros, los anteriores tenían como 250.000 parámetros, este como ya es una red neuronal fully connected tiene 4.3 millones de parámetros, es gigantesco ese modelo, luego va a requerir más tiempo de entrenamiento. Y una vez entrenado, al igual que en los casos anteriores, tenemos la pérdida de entrenamiento, la pérdida de validación, usamos la misma función para generar pronósticos y tenemos acá este segundo modelo. Este tiene también un mape de 12.21, acá tenemos la generación real y el pronóstico. Ahora podemos usar otro modelo, este me parece muy interesante, se llama el TCN, Temporal Convolutional Network, es decir, es un modelo para generar predicciones sobre series de tiempo, pero que usa capas convolucionales. De las redes convolucionales también tengo una serie de videos que les dejo por acá enlazada, pero entonces es un modelo más eficiente porque usa, digamos, como unos filtros
que en últimas todo esto redunda en que el modelo tiene menos parámetros, pero igual genera muy buenas predicciones. Entonces veamos cómo usar este modelo. Vamos a ver que tiene muchos menos parámetros que los casos anteriores. Entonces fíjense que la lógica es la misma. Importo TCN model, defino la instancia, voy a definir el input chunk length 50, el output chunk length 24, una iteración, le coloco el alias de TCN, acá algunos ejemplos de hiperparámetros, entonces el tamaño de los filtros, el número de filtros por cada capa, estos son parámetros propios del modelo. Si quieren, en un video más adelante les puedo explicar cómo funciona este modelo, me pueden dejar abajo los comentarios, y el entrenamiento sigue la misma lógica. Entonces entrenamos el modelo, fíjense que tiene pero muy pocos parámetros, 236. Recordemos que el anterior tenía más de 4 millones y los dos primeros tenían como 250.000. Este modelo es muy pequeño, pero si generamos pronósticos con este modelo, vemos que son bastante buenos y de hecho el MAPE es de 6.98%. Entonces, para estos datos el modelo funciona bastante bien. Entonces, es una gran ventaja porque son modelos relativamente pequeños, pero que no sacrifican tanto el desempeño, es decir, las predicciones son bastante buenas. Esto no quiere decir que este modelo sea el mejor de todos los que están disponibles en Darts, porque todo depende de los datos que estemos usando, de cómo ajustemos los hiperparámetros de cada modelo. Es decir, el hecho de que hayamos obtenido un error MAPE menor que en todos los casos anteriores, no quiere decir que este siempre sea el modelo que tengamos que escoger. Siempre todo dependerá de los datos que estemos usando y de cómo configuremos internamente cada uno de los modelos. Pero entonces acá tenemos el desempeño de ese modelo. Una cosa interesante también, de pronto lo han notado en los gráficos anteriores, es que como la predicción es recursiva, es decir, se predice por ejemplo el primer dato, esa primera predicción se retroalimenta a la entrada y se genera la segunda predicción y así la tercera y así la cuarta. ¿Qué es lo que ocurre con esa predicción autorregresiva? Que cuando yo hago la primera predicción, esa primera predicción ya contiene un pequeño error y ese pequeño error se retroalimenta a la entrada. Cuando genero la segunda predicción, esa segunda predicción va a tener un error un poco más grande y así sucesivamente. Y eso lo vemos un poco acá en la gráfica. De hecho, las gráficas de color negro y azul están relativamente cerca al comienzo, pero a medida que vamos más adelante, más a futuro, hacia la hora 24, se van alejando más esas curvas. Entonces, eso es lo que ocurre con la predicción y no solo autorregresiva. Incluso si el modelo aprende a predecir 24 horas a futuro, generalmente los primeros datos que se predicen son más precisos, se acercan más a la realidad y a medida que voy más a futuro en esas predicciones, pues el error se va incrementando. Eso es lo que siempre va a ocurrir con las predicciones o los pronósticos sobre series de tiempo. Acá tenemos otro modelo que es el Transformer Model, que usa precisamente redes Transformer. De las redes Transformer les hablo precisamente también por acá en un video. Es un modelo que también tiene muchos parámetros, no tantos como NBITS, pero tiene muchísimos parámetros y la manera de crearlo y de entrenarlo es exactamente la misma. Entonces importo Transformer Model, defino input chunk length 50, output chunk length de 24, una iteración, le coloco el alias de transformer, acá algunos hiperparámetros de las capas encoder y decoder, precisamente les hablo en el video en donde explico en detalle las redes transformer y acá entrenamos ese modelo. Entonces ejecutemos esto. Este modelo tiene por ejemplo 550.000 parámetros. Recordemos que hasta ahora el que más parámetros tiene es NBITS, tenía varios millones de parámetros, le sigue este con 550.000, le siguen los modelos recurrentes con 250.000 parámetros y el más pequeño de todos que era el convolucional que tenía aproximadamente 250 parámetros. Entonces el proceso de entrenamiento es el mismo y ya una vez entrenado y validado el modelo pues podemos usarlo para generar predicciones. Entonces acá tenemos las predicciones, un MAPE de 13% y con esto entonces ya tendríamos digamos los principales modelos de Darts para generar predicciones o pronósticos sobre series de tiempo usando redes neuronales, diferentes variantes de redes neuronales. Entonces, ¿cuál es la utilidad de todo esto? Lo que yo les decía al comienzo del tutorial es que usualmente si usamos librerías como PyTorch o Keras o TensorFlow, pues tendremos que implementar todos los elementos de ese flujo digamos de trabajo uno a uno. Y eso requiere varias líneas de código. Entonces lo que hace Darts es facilitarnos, digamos, la implementación, reduce las líneas de código. Pero una cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando ya vayamos a usar los modelos,
Lo que sí es clave siempre es que no los usemos como una caja negra e introduzcamos unos datos y esperemos que genere las mejores predicciones, sino que para mejorar esas predicciones realmente tenemos que saber qué características tiene ese modelo que estamos usando, qué hiperparámetros tiene e idealmente tendríamos que afinar esos hiperparámetros, escogerlos adecuadamente para poder mejorar esas predicciones. Es decir, Darts no nos permite, digamos, de forma mágica obtener unas muy buenas predicciones. Lo que hace es simplemente facilitar la implementación, reduciendo el código necesario para crear esos prototipos de modelos, pero nosotros, digamos, como científicos de datos, pues tenemos que saber precisamente cómo ajustar esos elementos internos o cómo escoger un modelo adecuado para nuestros datos de manera tal que podamos obtener las mejores predicciones. Entonces, ese problema no lo resuelve Darts. Ese problema tenemos que enfrentarlo nosotros y tenemos precisamente que tener conocimiento de cómo funcionan todos estos modelos internamente para poder construir el modelo más adecuado para los datos que tengamos. Entonces, una conclusión importante es precisamente esa que les acabo de mencionar. Y lo que sí nos facilita es que, claro, como les decía, pues se requieren pocas líneas de código y casi que lo que tenemos que hacer es replicar el código que tenemos en uno y en otro caso, personalizándolo para el caso del modelo que estemos usando y definiendo los hiperparámetros más adecuados. Pero clave siempre entonces, tenemos que conocer la estructura interna del modelo que queremos usar, cómo funciona para configurarlo adecuadamente. Lo que les decía también, con este ejemplo sencillo para los datos que tenemos, para la manera como configuré los modelos, pues al parecer el modelo convolucional era el mejor de todos, pero esto no es una conclusión que se extienda a todos los casos. Obviamente, si yo empiezo a jugar con los hiperparámetros de cada modelo, podría mejorar el desempeño de algunos y podría obtener un modelo, digamos, que sea superior al modelo convolucional. Entonces, siempre tener esto en cuenta. No hay un modelo que por defecto sea mejor que otro. Todo va a depender al final de los datos, del modelo que estemos usando, de cómo configuremos ese modelo y de cómo ajustemos los hiperparámetros de ese modelo. Entonces, esta es la idea de lo que quería traerles en este tutorial. Recuerden que el código fuente, el set de datos, lo van a encontrar acá en el enlace de descarga de la descripción. Si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Y si quieren que más adelante les hable de alguno de los modelos que les acabo de mencionar o que veamos, por ejemplo, cómo usar Darts para generar predicciones, pero no partiendo de una sola serie de tiempo, sino de múltiples series de tiempo, es decir, predicciones multivariadas, pues me pueden dejar abajo también los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.